Vamos a realizar un ejemplo de diseño cuadrado latino. El ejercicio plantea lo siguiente. El MAGAF en su convivio está interesado en estudiar 4 tipos de semillas de maíz, para lo cual decide realizar el experimento utilizando un diseño cuadrado latino. Para ello además se selecciona o se pone a prueba 4 tipos de abono y 4 tipos de insecticidas. En este caso el factor tratamiento es el tipo de semilla y los factores bloques son el tipo de abono y la clase de insecticidas. Por otra parte, la variable de respuesta es el rendimiento de la semilla de maíz, ya que al plantear este experimento se pensó que podría conseguirse mayor precisión si se controlaba la variabilidad introducida por los tipos de abono e insecticida respectivamente. He realizado un cuadro, he ingresado los datos manualmente, como observamos ahí en la figura. Bien, como ya sabemos, en esta parte observamos lo que es la vista de variables en el programa de SPS. En esta parte obtenemos de igual manera en el programa de SPS la vista de datos ingresados con el rendimiento de la semilla que ha generado. Posteriormente vamos a analizar los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas, no sin antes de describir el modelo. En este caso, el factor tratamiento tipo de semilla contiene 4 niveles y los factores bloque, como lo mencionamos, son lo que es abono y la clase de insecticida. Los niveles de los dos factores se combinan y se forman 16 grupos. Cada grupo va a tener un dato y se supone en sí que no existe interacción entre los factores. Ahora sí vamos a analizar lo que es supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. En este caso, en el diseño no se pueden probar los supuestos antes de realizar el ANOVA, entonces los supuestos se van a probar con lo que son los residuos. En cuanto al análisis de la varianza, se analiza el efecto de los factores tratamiento y los bloques sobre la variable de la respuesta. Se supone que no existe interacción entre los factores. Las hipótesis planteadas son: el efecto del factor tratamiento tipo de semilla no es significativo, es decir, todas las medidas de los niveles del factor tipo de semilla son iguales. Por otra parte, la hipótesis alternativa, el efecto del factor tratamiento tipo de semilla es significativo, es decir, al menos una media de los niveles del factor tipo de semilla es diferente a las demás. En cuanto al efecto del factor bloque tipo de abono, tenemos de que no es significativo en la hipótesis nula, y la alternativa, el efecto del factor bloque tipo de abono es significativo. Por otra parte, la hipótesis nula, el efecto del factor bloque clase de insecticida no es significativo, y la alternativa, el efecto del factor bloque clase de insecticida es significativo. Como ya sabemos, el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Y si el valor de P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la hipótesis nula. Posteriormente vamos a proceder a realizar los respectivos cálculos en el programa de SPS. Primeramente vamos a analizar el modelo lineal general. Clic en univariado, en este caso transferimos la variable de respuesta a variable dependiente y transferimos los factores tratamiento y bloques a factores fijos. En modelo seleccionamos crear términos personalizados, transferir a modelo los 3 factores, clic en continuar. En gráficos transferimos el factor tratamiento al eje horizontal, clic en añadir, continuar. En post-hoc transferimos el factor tratamiento a pruebas post-hoc para y seleccionamos Tukey, clic en continuar. Posteriormente en guardar seleccionamos no estandarizados en valores pronosticados y seleccionamos no estandarizados en residuos, clic en continuar. En opciones seleccionamos estadísticos descriptivos, pruebas de homogeneidad y gráficos de dispersión versus gráficos de niveles, clic en continuar y aceptar. Se nos visualiza la tabla 1 al realizar los respectivos cálculos. En esta tabla se muestra el único dato dentro de cada grupo, por lo cual no se puede calcular lo que es la desviación estándar porque no existen repeticiones. En cuanto a la prueba de igualdad de Levene de varianzas de error,
suponemos que no se puede realizar la homogeneidad de varianzas porque no existen repeticiones. Pruebas de efectos de intersujetos. En este caso observamos que en tipo de semilla el valor de P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Es decir, se sugiere que el efecto del factor tratamiento no es significativo. En este caso el factor tratamiento no fue significativo, es decir, un cambio entre sus niveles no genera un cambio significativo en la variable de respuesta. Observamos que en tipo de abono y en clase de insecticida, en los dos casos el valor de P es menor a 0,05. En este caso se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Se concluye que el efecto del factor tipo de abono o clase de insecticida es significativo, es decir, influye de manera significativa sobre la variable de respuesta. En este caso, tanto el factor bloque tipo de abono como clase de insecticida fue significativo, es decir, un cambio entre sus niveles genera un cambio significativo en la variable de respuesta. En cuanto a las pruebas de comparación múltiple, observamos en la tabla 2 lo que es el rendimiento de la semilla. Esta prueba se compara básicamente las medias por parejas. La hipótesis nula plantea de que las medias son iguales y la hipótesis alternativa que las medias son significativamente diferentes o son estadísticamente diferentes. Como ya sabemos, si el valor de P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye la hipótesis alternativa. Y si el valor de P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere la misma. Entonces analizamos que las medias del rendimiento de semilla del tipo D, A y C no son significativamente diferentes, es decir, son estadísticamente iguales, y las medias del rendimiento de semilla A, C y B no son significativamente diferentes o son estadísticamente iguales. Observamos el gráfico de medias. El gráfico sugiere que la media del rendimiento de semilla más baja es la de tipo de semilla D. Sin embargo, las medias de los tipos de semillas D, A y C no son significativamente diferentes, por lo que no se puede concluir que el tipo de semilla D es la que tiene menor rendimiento. Normalidad de los residuos. En este caso, el programa de SPS nos rebota automáticamente los valores de los residuos al momento de realizar el análisis de la varianza. En este caso vamos a utilizar la prueba de Shapiro-Wills, por lo que se tiene 16 residuos. La hipótesis nula plantea de que los residuos tienen una distribución normal y la hipótesis alternativa, los residuos no tienen una distribución normal. En el programa vamos a dar clic en analizar, posteriormente en estadísticos descriptivos, explorar. Transferimos la variable de residuos a lista de dependientes. En gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas, continuar y en aceptar. Posteriormente podemos visualizar las pruebas de normalidad. En este caso observamos que el valor de P, en este caso SIC en SPS, es mayor a 0,05. En este caso no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que los residuos tienen una distribución normal. Por lo tanto, se cumple el supuesto de la normalidad. En el siguiente gráfico muestra que los puntos tienen un patrón aproximadamente lineal, entonces se sugiere que los residuos tienen una distribución normal. Posteriormente vamos a realizar la homogeneidad de las varianzas. En este caso se analiza si las varianzas de los residuos es constante y se usa un gráfico de residuos. En el programa SPS vamos a dar clic en gráficos, generador de gráficos, en aceptar, seleccionamos dispersión por puntos y hacemos doble clic en dispersión simple. Transferimos la variable valores pronosticados al eje X y transferimos la variable residuos al eje Y y damos clic en aceptar. Y el programa automáticamente genera el siguiente gráfico. El gráfico nos indica que los puntos se distribuyen de una manera aleatoria dentro de una banda horizontal y no forman un embudo. Entonces se sugiere que las varianzas de los residuos es constante. Entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. También vamos a realizar el planteamiento del ejercicio en InfoStat. Como primero
Debemos copiar todos los datos del SPS en Infostat. Posteriormente, procedemos a realizar. Damos clic en estadísticas, análisis de la varianza, transferimos la variable de respuesta a variables dependientes y transferimos los 3 factores a variables de clasificación. Damos clic en aceptar, posteriormente en guardar, seleccionamos residuos y predichos, en comparaciones seleccionamos Tukey y en mostrar medias según seleccionamos el factor tratamiento. En el cuadro de análisis de la varianza, tipo 1, observamos que en tipo de abono y en la clase de insecticida, para ambos casos el valor de P es menor a 0,05. En ese caso se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Es decir, se concluye que el efecto del factor tanto tipo de abono como clase de insecticida es significativo, es decir, que influye de manera significativa sobre la variable de respuesta. Por otra parte, el factor bloque, tipo de abono y clase de insecticida fue significativo, es decir, que un cambio entre sus niveles genera un cambio significativo en la variable de respuesta. En tipo de semilla observamos que el valor de P es mayor a 0,05. En ese caso no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere en ese caso que el efecto del factor tratamiento no es significativo. En la prueba de Tukey observamos que en la columna A se encuentran los tipos de semilla que las medias no son significativamente diferentes. En este caso, estos tipos de semillas son las que tienen menor rendimiento. Sin embargo, el efecto del rendimiento de la semilla más grande es la semilla de tipo B, al poseer una media más alta. Normalidad de los residuos. Para realizar esto en Infostat, vamos a lo que es estadísticas, seleccionamos inferencia basada en una muestra, seleccionamos lo que es prueba de normalidad Shapiro-Wills modificado, transferimos la variable residuo denominada RDU a variables, clic en aceptar. En este caso observamos que el valor de P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. En este caso se sugiere que los residuos tienen una distribución normal, por lo tanto se cumple el supuesto de la normalidad. En el gráfico observamos que los puntos tienen un patrón aproximadamente lineal, entonces se sugiere que los residuos tienen una distribución normal. La homogeneidad de las varianzas. La homogeneidad de las varianzas se la realiza mediante el siguiente paso. Seleccionamos en gráficos, diagrama de dispersión, transferimos residuo al eje Y y transferimos predichos al eje X. Clic en aceptar y el programa de Infostat automáticamente nos muestra el siguiente gráfico. El gráfico en sí muestra que los puntos que se distribuyen de manera aleatoria dentro de una banda horizontal, pero no forman un embudo. En ese caso se sugiere que la varianza de los residuos es constante, entonces se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas.